Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Nos encontramos ya en el último punto del orden del día y el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy una proposición no de ley con un objetivo muy claro, dar a conocer en el medio rural los beneficios de la titularidad compartida que se pueden obtener. Dar a conocer, en una palabra, una ley desconocida hasta la fecha, y estoy hablando de la ley 35/2011 del 4 de octubre sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Una ley que nace teniendo en cuenta que la transformación vivida en los últimos 30 años en nuestra sociedad, en lo que se refiere al reconocimiento pleno de la igualdad de derechos y libertades de los hombres y mujeres, no ha ido acompañada, no ha llevado el mismo ritmo ni ha evolucionado de la misma manera en el mundo rural. Una ley que nace consciente de que en el ámbito de la explotación familiar, en el ámbito rural, son muchas las mujeres que comparten las tareas agrarias con los hombres, asumiendo buena parte de las mismas y algo muy importante, aportando tanto bienes como trabajo. Y, sin embargo, en la mayoría de los casos, quien figura como titular de esta explotación es el hombre, por lo que realmente no se valora adecuadamente en la participación de la mujer en los derechos y obligaciones que se derivan de la gestión. En esta misma ley se reconoce que la actividad de las mujeres en el medio rural ha sufrido bastantes cambios, pero siempre han llevado a cabo y siguen manteniendo mayoritariamente los mismos roles. No han podido gozar del suficiente reconocimiento jurídico, económico y social. El mantenimiento de esta situación de desigualdad e invisibilización del trabajo de las mujeres rurales en el sector agrario tiene consecuencias negativas para ellas mismas en particular y, lo que es más grave, para la sociedad en general. Y quizás lo más preocupante es que hasta las propias mujeres ni siquiera han considerado lo que estaban aportando a la economía familiar. Las mujeres que trabajan en las explotaciones agrarias o ganaderas tienen una actividad que va más allá de la propia tarea y siempre, o casi siempre, en muchos casos, sin ningún reconocimiento. Es más, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que las mujeres son la base del mantenimiento y el desarrollo de las áreas rurales en términos económicos, sociales y culturales. Es evidente que sin la mujer no hay mundo, y menos aún en el mundo rural. En definitiva, con el objetivo de contribuir a esa tendencia de profesionalizar la actividad agraria de las mujeres, fomentar la igualdad de oportunidades y mejorar la calidad de las mujeres en el entorno rural, el 5 de enero del 2012 entra en vigor la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Por tanto, esta ley, que venía a salvar el obstáculo de la falta de equiparación de trabajo de la mujer con el hombre en la explotación agraria y a dar un efectivo cumplimiento al principio de la igualdad y de no discriminación, también venía a romper los estereotipos vigentes aún en el medio rural. Y es que, además, convertía a España en el tercer país de Europa, junto a Francia y a Bélgica, en el que se reconocía legalmente la figura que visibiliza el trabajo de las mujeres como colaboradoras de las explotaciones agrarias y que les otorga los mismos derechos que a sus cónyuges. Y miren, esta ley tiene unos objetivos alabables que nosotros compartimos. En la última declaración institucional que se realizó aquí en la Junta con motivo del Día de las Mujeres Rurales, aprobamos conjuntamente que era necesario potenciar la figura de la titularidad compartida. Sin embargo, parece que todo quedó ahí, que se ha detenido en ese tiempo. En Asturias, especialmente, esta ley ha tenido un recorrido, tengo que decirlo, nefasto. 4 han sido las mujeres que han dado el paso para inscribirse en el registro de titularidad compartida. Solamente 4. Y es que, señores del Grupo Socialista, tengo que reconocerles que, si bien ustedes son muy buenos a la hora de transcribir en el papel, a la hora de llevarlo a la práctica, las cosas cambian.
este Gobierno no ha hecho nada o casi nada para favorecer que las mujeres se inscriban en el registro de titularidad compartida. Porque, repito, solo lo han hecho 4 y creo que esta cifra es contundente. Y miren, nosotros sabemos reconocer cuando se hacen las cosas bien. Cuando merecen la pena, lo reconocemos sin complejos. Prueba de ello es que, si miran ustedes a la comunidad vecina, a la comunidad de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, han llevado a la práctica y han intentado hacer por todos los medios que esta ley llegue a los hombres y mujeres de la zona rural de Castilla y León. Y lo han llevado sin complejos, a pesar de ser una ley socialista. Y han hecho sus deberes porque hasta han realizado un plan de divulgación y promoción de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Y me dirán ustedes que, bueno, pues que aquí los datos revelan que se ha venido produciendo una feminización del sector ganadero en Asturias. Yo, desde luego, no voy a profundizar en las causas, porque esto daría ocasión para otro debate, y las causas yo creo que son muchas y muy variadas. Y sí, efectivamente, hoy existen 7.676 explotaciones al frente de mujeres, frente a 7.707 explotaciones cuya titularidad están al frente los hombres. Y yo les pido a ustedes que se queden en esta cifra. 7.707 hombres son los que tienen la titularidad exclusivamente ellos, los hombres. Y aquí está lo que tenemos que detenernos. Porque ¿cuántas mujeres están trabajando sin visibilidad detrás de estas explotaciones? ¿Cuántas mujeres están trabajando a la sombra de sus maridos? ¿A cuántas mujeres se les está privando el beneficio que comparte y comporta la titularidad compartida? Y todo ello, esto es, si existen todas estas mujeres, esto es por una falta grave de responsabilidad de ustedes, del Gobierno de Asturias. Porque, miren, señores, yo procedo del Oriente, de la comarca de los Picos de Europa. Como todos ustedes saben, allí la actividad ganadera es una base importante de la ganadería, de la economía. He tenido la ocasión de reunirme hace poco con un grupo de mujeres que incluso podría dar sus nombres. Ellas me lo han permitido. Y les puedo decir que desconocían absolutamente los beneficios de esta ley. Desconocían que podrían optar a un 30% de descuento en sus cuotas a la Seguridad Social. Desconocían que esto supondría, en cifras redondas, 50 euros de diferencia de descuento mensuales, que se traduce al año en 600 euros y en 3.000 euros en los 5 años que contempla la ley. Insisto, 3.000 euros en los 5 años que contempla la ley. Pero es que, además, no solamente esto es lo que desconocían. Desconocían que la ley les otorga la condición de prioritarias, lo que significa que tienen carácter preferente a la hora de recibir cualquier tipo de ayudas o subvenciones, y que estos beneficios se pueden repartir al 50%. Y es que, además, también desconocían que tendrían mayores beneficios fiscales, puesto que los ingresos de la explotación se dividen entre los dos cónyuges y, por lo tanto, pagarían menos impuestos. Y desconocían también que la ley le otorgaría preferencia a la hora de llevar a cabo formación y asesoramiento o optar en el futuro a una pensión contributiva, o que el reparto de los rendimientos serían al 50%, y en caso de situaciones que nos puede ocurrir a cualquier mujer, una separación, esto también podría ser una garantía. En definitiva, y lo que es más importante, mediante esta ley se les reconoce el trabajo y otorgan los mismos derechos que a sus cónyuges. Se trata de una ley que, obviamente, necesita de un impulso público para lograr cambios efectivos, pero no vemos por ningún lado políticas de acompañamiento y promoción en nuestra región.
les sugiero que solo basta que hagan una llamada a la consejería. Y ahí se darán cuenta de que el Gobierno, insisto, no está ejerciendo su responsabilidad. En cualquier caso... Señoría, le ruego vaya concluyendo. Bueno, pues sí, termino ahora mismo, señor presidente. En cualquier caso, yo lo que les pediría es que en Asturias tenemos que dar ejemplo y empujar en este sentido para que los beneficios económicos y sociales que prevén en esta norma lleguen a las mujeres. Debemos impulsar un proceso de reflexión sobre la situación de desigualdad de género en el medio rural, con el fin de establecer los recursos más apropiados que permitan hacer realidad los objetivos de esta ley, haciendo posible el reconocimiento jurídico, económico y social de las mujeres en el medio rural. Creo que es hora de realizar una apuesta decisiva por cambiar las cosas antes de que sea tarde y el medio rural quede definitivamente abandonado. Es hora de apostar por un claro apoyo a la mujer como factor principal para mantener el mundo rural asturiano. La ausencia de mujeres jóvenes y maduras en los municipios de menor tamaño constituye la principal amenaza para la supervivencia del mundo rural. Las causas son muchas, pero se debe sobre todo a la falta de una actividad económica a su medida. Hay que priorizar las perspectivas de género en la aplicación de las políticas agrarias. En el mundo rural, las mujeres vamos a formar el pilar que asentará la población para el relevo generacional. Y por ello, señorías, pues yo les invito a contribuir en esta solución. Muchas gracias. Gracias, señora Gómez Alonso. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos.